Voy a predicarles bajo el tema la peor de todas las guerras. La peor de todas las guerras que tú puedas tener. Yo sé que cuando nosotros hablamos acerca de la peor de todas las guerras, muchas personas ya están pensando en guerras con el enemigo, con el adversario, con los demonios, pero no. Yo te tengo que decir en el día de hoy por la palabra que la peor de las guerras que tú puedas librar no es la guerra que tienes con tu adversario, que es Satanás, según como lo dice el libro de Efesios. No, esa no es la peor guerra, ya que claramente nos dice el libro de Segunda de Corintios capítulo 10 verso 4 que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. En otras palabras, sí, tenemos un enemigo, sabemos que tenemos un adversario, pero para poder salir vencedores en torno a ese adversario, el Señor nos ha equipado con armas que no son carnales, sino que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Así es que el Señor nos armó, nos equipó. Y hablando de esto también, la Biblia dice que el salmista en una ocasión dijo: Él adiestra mis manos para la batalla, hablando de Dios, y Él adiestra mis dedos para la guerra. En otras palabras, usted es adiestrado para cada batalla que usted tenga que enfrentar con su adversario. Además, recordemos que el adversario nuestro es un enemigo vencido, porque ya el Señor lo venció en la cruz del Calvario. Así es que no, mis amados, la peor guerra que nosotros podemos librar no es la guerra con Satanás. Ahora bien, el tema de este mensaje es la peor de todas las guerras. Yo acabo de decir y afirmo el tema diciéndote que hoy Dios quiere que tú sepas cuál es la peor de todas las guerras que tú puedas librar, porque esta guerra es la que tú nunca vas a poder ganar. No hay forma, no hay armas que valgan para tú poder salir vencedor en esta guerra. Y quizás tú vas a decir, pero que ¿cuál es la guerra? La guerra que tú nunca vas a poder ganar, la guerra para la que no te entrenan ni tampoco te entregan armas, es la guerra que tú le haces a veces sin darte cuenta a lo que Dios quiere hacer contigo. Así es que la peor guerra que tú puedes pelear o puedes echar es la guerra, Dios, donde tú sin darte cuenta te conviertes en un opositor de lo que el Señor quiere hacer contigo. Y para esto quiero que observemos los pasajes que nosotros leímos en la noche de hoy. En primer orden leímos el libro de los Hechos capítulo 5 verso 38 y 39, donde dice la palabra que un hombre ilustre en el pueblo, un hombre sabio y admirado por todos, llamado Gamaliel, está dentro del concilio cuando el concilio está tramando deshacer la obra que la iglesia primitiva estaba llevando a cabo. En ese momento Gamaliel habla con sabiduría y él dice: ahora les digo, apártense de esos hombres, apártense y déjenlos tranquilos, parafraseando, porque si este consejo o si esta obra es de los hombres, se va a desvanecer, dice Gamaliel, hablando de los discípulos y de la obra de la iglesia primitiva en aquel momento. Y él dice: mas si es de Dios. Gamaliel dice: si es de los hombres lo que ellos están haciendo, se va a desvanecer, no va a prosperar, se va a deshacer. Pero el hombre lleno de sabiduría le dice al resto de los integrantes del concilio: pero si es de Dios, si eso que ellos están haciendo es de Dios, líbrense ustedes de ser hallados peleando contra Dios. Wow.
Gamaliel dice: lo peor que le puede pasar a este concilio es que nosotros estemos en contra de lo que Dios quiere hacer con estos hombres. Hay gente que no ha entendido esa verdad, y te tengo que decir que a nadie que se levanta como opositor de lo que Dios quiere hacer con otros no le va a ir bien. Porque nadie que quiera echar un pulso contra Dios va a poder ganar. Dios no pierde ni empata, Él siempre gana. Así es que Gamaliel advierte y dice: cuidado si a ustedes lo hallan luchando contra Dios. Mi alma adora a Dios. Y esto me gusta, porque todo el que es sabio, antes de levantarse en contra de alguien o de algo, primero se pregunta: ¿será de Dios? Porque hay de mí si me levanto en contra, oh Dios, de aquello que Dios está queriendo hacer en medio de esta situación, o con este hombre o con esta mujer determinada. Señores, escuchen palabra de Dios. Gamaliel dice: cuidado si ustedes son hallados peleando contra Dios. Porque es que yo tengo que decirles a ustedes que lo que es del hombre se desvanece, pero lo que es de Dios, cuando usted se levanta, mire, le voy a decir una cosa. Usted sabe lo que le dijo el Señor a Saulo de Tarso cuando lo halló en el camino. El Señor le habló a Saulo y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Señores, escúchenme. La Biblia dice que cuando Saulo de Tarso perseguía a la iglesia, él creía que él estaba haciendo algo a favor de la obra de Dios. ¿Por qué lo entendía así? Porque no tenía visión espiritual. Entonces, cuando usted no tiene visión espiritual, usted se pone a atacar lo que es de Dios, y ahí usted es hallado peleando con Dios. A mí siempre me ha llamado la atención el hecho de ver al Señor diciéndole: ¿por qué tú me persigues? Cuando estamos totalmente claros de que Saulo no entendía que él estaba persiguiendo al Señor. Señores, Saulo era un perseguidor de la iglesia, pero el Señor se levanta a defender su iglesia y dice: mira, es a mí, no es a ellos, es a mí que tú me estás persiguiendo. Tú crees que los persigues a ellos, pero ellos tienen dueño, y cuando tú los persigues a ellos, tú me persigues a mí. Así es que te tengo que decir, Saulo, que a quien tú persigues, a ti no te conviene perseguirlo, porque dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Entonces, en ese sentido, oh Dios mío, Padre, Gamaliel dice: miren, wow, que no sean ustedes hallados peleando contra Dios. Señores, así actúa la gente que no tiene visión. Y cuando yo hablo de gente que no tiene visión, yo no me refiero exclusivamente a personas que no conocen de Dios. No, señores, hay personas dentro de la iglesia que se llama pueblo de Dios, que ataca y pelea contra lo que Dios señaló. Nosotros no estamos llamados a ser jueces de nadie. La Biblia dice: ¿quién eres tú que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está de pie. Nosotros, los hijos de Dios, no estamos para acusar ni para señalar a nadie. Estamos para edificar, estamos para restaurar, estamos para ayudar a aquel que se cae a que vuelva a levantarse. Que no seamos hallados nosotros peleando contra Dios. De hecho, la Biblia habla en el libro de Jeremías acerca del juicio que le había de venir, mi alma adora a Dios, a la nación de Babilonia, en el libro de Jeremías, y le dice: tú que te alegraste de que Jerusalén, mi tierra, mi pueblo, mis hijos se debilitaran, y dijiste que aquella que era luz de las naciones estaba caída por tierra. Tú, Babilonia, por alegrarte del juicio que yo traje a Jerusalén, quiero que sepas que por eso no te irá bien.
¿Sabes qué? Mira, yo te tengo que decir algo. Mi alma adora a Dios. Ten muchísimo cuidado con tú alegrarte aún del castigo o de la corrección que el Señor pueda estar trayendo sobre uno de sus hijos. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia dice, oye lo que dice la palabra del Señor, que 7 veces cae el justo y 7 veces lo levanta Dios. Por eso la palabra dice en el libro de Miqueas, enemiga mía, no te alegres de mí, porque aunque caí, volveré a levantarme, y aunque estuve en tinieblas, Jehová será mi luz. ¿Qué te quiero decir con esto? Que lo que es de Dios, aunque se caiga, Dios lo va a volver a levantar. Si tú te alegras de la caída de alguien que es de Dios, juicio vendrá para ti. Porque aunque ese hermano o esa hermana haya caído y se haya equivocado, tu papel como hijo e hija de Dios no es alegrarte cuando uno de tus hermanos cae, es ayudarlo a que se levante. Porque Dios no quiere que tú seas hallado peleando en contra de lo que Él señaló. Entonces, en ese sentido, te tengo que decir algo más todavía. A veces nosotros peleamos en contra de lo que Dios señaló, y esta es una de las formas como le hacemos guerra a lo que es el propósito de Dios, y entramos en lo que es una lucha en la guerra que nunca vamos a ganar. Es por esto que la lucha en contra de Dios es la peor de todas las guerras. Ahora yo quiero que tú veas el otro versículo que nosotros también leímos, y esto yo quiero de verdad que tú lo recibas en tu corazón. Juan 12 verso 24 dice: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Wow. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, wow, si muere, lleva mucho fruto. ¿Por qué yo tuve que traer este versículo a este mensaje? Quizás usted dirá, ¿qué tiene que ver ese mensaje con guerra? ¿Qué tiene que ver ese mensaje con resistencia? Pues te tengo que decir que precisamente Dios me guió aquí para hablarte a ti de 3 maneras, 3, en las que a veces tú, sin darte cuenta, te pones a echar un pleito con Dios. Hay 3 maneras que voy a comunicar hoy a ti, en las que tú a veces, sin notarlo, te vuelves un contrincante de lo que Dios quiere hacer. Y yo quiero que tú sepas que no es posible ganarle a Dios. No. La Biblia dice en el libro del profeta mayor Isaías capítulo 14: Jehová de los ejércitos juró diciendo: ciertamente se hará como lo he pensado, y será confirmado como lo he determinado. Y ahí mismo dice: Jehová de los ejércitos lo ha determinado, ¿y quién lo impedirá? Y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? Ah, Dios mío, lo mejor que te puede pasar a ti es aliarte con lo que Dios quiere hacer. Aunque tú no lo entiendas, ponte del lado de Dios. Aunque tú no lo comprendas, no cuestiones lo que Dios está haciendo. No te pongas en el medio, porque todo lo que Él hace, aunque en el momento tú no lo entiendas, es lo mejor para ti. Así es que no pelees con Dios. Vuelvo a decir, tengo 3 puntos, basándome específicamente en el capítulo 12 del libro de Juan, en el verso 24, donde ya vimos lo que dice. Estos 3 puntos quiero que los recibas y quiero que los analices de una manera muy especial. Punto número 1, o forma número 1 en la que a veces nosotros somos hallados peleando, ay Dios, con el Señor. Dice Juan 12:23: Jesús les respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Señores, ¿ustedes saben de qué hora Jesús estaba hablando?
Él estaba hablando de que ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. Pero ¿cómo era que el Hijo del Hombre iba a ser glorificado? Iba a ser glorificado a través de ser crucificado. Por eso ahora viene Jesús y dice: de cierto os digo. Inmediatamente dice que ha llegado la hora de ser glorificado. Ahí mismo dice cómo es que Él va a ser glorificado. Entonces, terminando de decir llegó la hora de que sea glorificado, que si fuéramos a parafrasearlo, llegó la hora de que sea arrestado, de que le den azotes, llegó la hora de que lo traicionen, llegó la hora de que lo cuelguen del madero, llegó la hora de que le pongan la corona de espina, llegó la hora de que aquellos que estaban ahí se burlaran de Él. Llegó la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. Y eso es gloria, pastora, sí. Es gloria, porque cada vez que Dios va a traer a tu vida un nuevo tiempo, va a haber primero un tiempo de quebrantamiento. La antesala de la victoria es un tiempo de quebrantamiento. Mi alma adora a Dios. Escucha lo que dice Juan 12 verso 23. Ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. Ha llegado la hora, y de cierto les digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. ¿Qué Dios te quiere decir? Forma número uno en la que a veces tú, sin darte cuenta, te pones a pelear en contra de la voluntad de Dios, es cuando tú no dejas que Dios mate lo que Él quiere darle muerte dentro de ti. En otras palabras, escucha esto de parte del Espíritu Santo. Hay cosas que el Espíritu Santo quiere quebrar en ti. Cuando tú te resistes a que eso Dios lo quiebre, a que eso Dios lo mate, tú, sin darte cuenta, estás peleando en contra del propósito de Dios. Y escucha lo que dice el verso 27 del capítulo 12. Jesús hablando dice: ahora mi alma está muy entristecida, dice Jesús. ¿Viene gloria? Sí, sí. Él dice en el 23, llegó la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. Pero en el verso 27 dice: ahora mi alma, mi alma está muy entristecida. Wow. No me digas que tú quieres entrar en un proceso donde Dios te use, donde las puertas se te abran, donde todo el mundo reconozca el llamamiento que tú tienes de Dios, sin primero no disponerte a que Dios le dé muerte a algo, a que Dios mate algo, a que Dios quiebre algo. Jesús en el 23 dice: mi alma adora a Dios. Llegó la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. En el 24 dice: de cierto les digo que si el grano de trigo no cae a tierra y muere, queda solo, pero si cae y muere, lleva mucho fruto. Y en el 27 dice: ahora mi alma está muy entristecida. ¿Acaso debería yo de orar diciendo: Padre, sálvame de esta hora? Entonces Él mismo responde y dice: pero esa es precisamente la razón por la que yo vine. Ay, Dios mío, Padre, gracias. Escucha, iglesia de Dios, siervo de Dios, sierva, amado, amada, que estás conectado a esta transmisión, quiero que oigas. Jesús dice: llegó la hora de la gloria. Luego dice: para que la gloria se revele, el grano de trigo tiene que caer. Caer. Muchos hablan solamente de subir. No, hoy Dios viene a decirte: tienes que caer. Pero no una caída de pecado, no una caída de tropiezo, sino una caída de ceder a Dios tu vida, de rendirte a los pies de Él, de hacer que tus intereses sean, wow, mi alma adora, que tus intereses sean depositados a los pies de Él, y que tú le digas: ¿sabes qué? Ahora lo único que importa eres tú. Yo quiebro mis intereses para darle paso a los intereses tuyos, Señor. Mira, Jesús dice aquí: ahora está turbada mi alma.
La Reina Valera dice: está turbada mi alma. Esta versión, que es la NTV, quiero que oigas, dice: ahora mi alma está muy entristecida. Pero con esta tristeza que tengo, dice Jesús, ¿qué hago? Le oro al Padre, en signo de interrogación. Le oro al Padre diciéndole: Padre, sálvame de esta hora. Y él mismo dice que no puedo, es que yo no voy a orar así, porque es para esta hora. Wow, esta es la razón, esta es la razón por la que yo vine. Y ahí mismo él dice: Padre, glorifica tu nombre. Y el cielo le responde diciendo: lo he glorificado y lo voy a volver a glorificar otra vez. ¿Y cómo era que el cielo iba a glorificar el nombre del Padre? Salvando a Jesús de lo que le esperaba. No, dejando que lo pasara. My God, dejando que lo pasara. Y cuando tú crees que a ti no te va a tocar pasar por nada de dolor, yo te tengo que decir que esa es una teología falsa. Es una teología falsa, te enseñaron mal. Muchas personas predican diciendo: no, ya no hay que sufrir, ya Jesucristo pagó todo el precio. Señores, por favor, la Biblia dice en el libro de Mateo capítulo 11 verso 28: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Entonces déjame decirte, si el Señor, si el Padre no libró a su Hijo de dolor, a su unigénito, tampoco nos va a librar a nosotros. Somos hijos, pero también tenemos que ser procesados. Sí, nosotros también somos hijos, pero Él es el primogénito entre nuestros hermanos y le tocó pasar por dolor. La Biblia dice que Él fue colgado en la cruz del Calvario. Pero ¿sabes lo que dice Jesús? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz. Oye, la cruz de Él, de ese que quiere venir en pos de mí, y que me siga. En otras palabras, la cruz mía, yo la soporté, yo la toleré, yo la pasé. Yo hice sonreír al Padre estando ahí. Wow, yo pude decir en mi cruz: consumado es. Y el término consumado es, en el original griego, es tetelestai, que se traduce como saldada es la deuda. Por eso Jesús dice en el verso 27 del capítulo 12 de Juan: para eso yo he venido, para eso yo vine, a saldar la deuda. Él nunca se opuso a lo que el Padre quería hacer con él. Estaban tan sincronizados y tan aliados que la voluntad del Hijo era la voluntad del Padre. Él estaba todo el tiempo dejándose guiar por las coordenadas que le daba su Padre. Imagínate lo diferente que fuera tu vida si en vez de tú estarte dejando guiar por tus emociones, por tus impulsos, por tus heridas, tú dejaras que sea el Señor el que guíe tu vida. Aunque te duela, que guíe tu vida. Aunque no entiendas, si tú te atrevieras a decirle: guía mi vida. Y si tú tienes que tirarme por tierra el orgullo, tirar por tierra todo lo que yo siento para hacer que yo sea lo que tú quieres que sea, hazlo, Señor. En su mensaje, Yesenia Ten aborda la idea de la peor de todas las guerras. Una guerra que, según ella, no se libra contra el enemigo, el adversario o los demonios, como muchos podrían pensar en un contexto religioso. En cambio, Yesenia Ten sostiene que la peor guerra que uno puede librar es aquella que se lucha contra lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Ella comienza su discurso citando el pasaje bíblico de Efesios, que señala que nuestras armas espirituales no son carnales, sino poderosas en Dios para destruir fortalezas. Yesenia Ten resalta que, como creyentes, estamos equipados con las herramientas necesarias para enfrentar al adversario espiritual, pero esta no es la guerra de la que habla en su mensaje. Yesenia Ten hace referencia a Gamaliel, un hombre sabio mencionado en Hechos 5:38-39, quien aconsejó al concilio judío no oponerse a la obra de los discípulos de Jesús, ya que si era obra de Dios, no podrían detenerla. Ella utiliza este ejemplo para ilustrar que oponerse a lo que Dios está haciendo puede ser perjudicial, ya que estaríamos peleando en contra de la voluntad divina. Luego, Yesenia Ten
menciona la historia de Saúl de Tarso, quien se convirtió en el apóstol Pablo después de un encuentro sobrenatural con Jesús en el camino a Damasco. Ella enfatiza que, en su persecución de los cristianos, Saúl creía que estaba actuando en favor de Dios, lo que demuestra la importancia de la visión espiritual. Si no entendemos lo que Dios está haciendo, podríamos encontrarnos luchando contra Él sin siquiera darnos cuenta. Yesenia Ten también recuerda un pasaje de Jeremías en el que se advierte a Babilonia que no se regocije por la caída de Jerusalén, ya que eso resultaría en juicio. Esta advertencia subraya la importancia de no alegrarse por el sufrimiento o la caída de otros, ya que Dios es el único que puede juzgar y redimir. La pastora destaca que la peor guerra que podemos librar es cuando nos oponemos a lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. A veces, sin siquiera darnos cuenta, nos convertimos en opositores de su plan divino al resistirnos a la obra que Él está realizando en nosotros. Esto puede suceder cuando nos negamos a dejar que Dios quebrante o muera en nosotros lo que Él quiere transformar. Para ejemplificar esto, Yesenia Ten recurre a Juan 12:24, donde Jesús habla de que un grano de trigo debe caer y morir para dar fruto. Jesús, al anunciar que ha llegado la hora de su glorificación, se refiere a la cruz y al sufrimiento que enfrentará. Sin embargo, Él acepta este destino con humildad y obediencia a la voluntad del Padre. Yesenia Ten enfatiza que, al igual que Jesús, debemos estar dispuestos a someternos a la voluntad de Dios, incluso cuando eso signifique pasar por tiempos de quebrantamiento. Debemos permitir que Dios trabaje en nuestras vidas, quebrantando lo que Él quiere cambiar y transformar. En resumen, el mensaje de Yesenia Ten resalta la importancia de alinearse con la voluntad de Dios y someterse a su plan, incluso en momentos de dificultad. A través de ejemplos bíblicos y analogías, ella enfatiza que oponerse a lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas es la peor guerra que podemos librar y nos anima a rendirnos a su voluntad para ser transformados y dar fruto en nuestras vidas.